Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Hola, mi nombre es Pamela Key. Tengo 35 años. Y ahora, mientras estoy sentado en la tranquila sala de estar de mi nuevo hogar en los suburbios de Dublín, Ohio, finalmente tengo tiempo para reflexionar sobre mi viaje. Esta villa de 5 dormitorios, con su exuberante jardín verde y su piscina resplandeciente bajo la luz del sol, es un lugar que nunca me atreví a soñar hace solo unos años. Pero antes de contarles lo que me trajo aquí, permítanme volver al principio, a aquellos primeros días en que mi vida era una serie de responsabilidades, miradas de juicio y sueños apagados antes de que pudieran siquiera florecer. Esta es la historia de un niño que creció en Columbus, Ohio, en una familia de clase media donde siempre fui el hermano mayor, la tenue sombra en medio del brillo radiante de mis hermanos menores. Nací y crecí en Columbus, una ciudad ni demasiado vibrante ni demasiado aburrida. Nuestra casa estaba al final de una pequeña calle, una casa de ladrillo rojo de 2 pisos con un patio delantero lleno de maleza y un viejo columpio que mi padre, Roger Lackey, arreglaba ocasionalmente cada vez que chirriaba. Papá era vendedor de seguros, siempre ocupado con llamadas telefónicas y cortos viajes de negocios. Mi madre, Gloria, era ama de casa, pero pasaba la mayor parte de su tiempo mimando a mis 2 hermanos menores, Brody y Stan. Yo era el mayor, nacido 3 años antes que Brody y 5 años antes que Stan. A los ojos de todos, yo era el hermano mayor, el que tenía que dar el ejemplo, ceder siempre y sacrificarse siempre. Pero en el fondo, solo era un niño que anhelaba ser amado como mis hermanos. Nuestra familia no era pobre, pero tampoco éramos adinerados. Mis padres tenían una filosofía simple: trabajar duro, ahorrar dinero y poner altas expectativas en sus hijos. Pero por alguna razón, esas expectativas siempre parecían recaer directamente sobre mis hombros. Brody, el hermano del medio, era el orgullo y la alegría de mi madre. Era inteligente, ingenioso y siempre sabía cómo hacerla reír con sus historias inteligentes. Y Stan, el más joven, era el más mimado de la casa. Con sus grandes ojos redondos y una sonrisa que podía derretir el corazón de cualquiera, mi madre a menudo decía: Stan es el sol de nuestra familia. ¿Y yo? Yo solo era Pame, el mayor, el que tenía que hacer todo para mantener ese sol brillando. De niño, no entendía completamente la injusticia. Pero a medida que crecía, las grietas en cómo nos trataban mis padres comenzaron a mostrarse. Recuerdo las tardes de verano cuando tenía 12 años quedándome en casa para limpiar la cocina, lavar los platos o cuidar a Stan, mientras Brody y él salían al patio a jugar baloncesto con los niños del vecindario. Pame, eres el hermano mayor. Tienes que ser responsable, decía mi madre, revolviendo el cabello de Stan mientras yo estaba allí con las manos empapadas en agua de fregar, con el corazón apesadumbrado. No resentía a mis hermanos, eran jóvenes y los amaba. Pero no podía entender por qué siempre tenía que ser yo quien se sacrificara mientras ellos eran libres de vivir sus vidas. Mis recuerdos de la infancia a menudo están ligados a imágenes de mis padres sentados en la mesa del comedor, elogiando a Brody por sus altas calificaciones en la escuela o abrazando a Stan cuando traía a casa un dibujo garabateado del jardín de infantes. No estaba celoso, pero anhelaba que mis padres me miraran con el mismo orgullo. En cambio, recibía frases como: Pame, tienes que dar el ejemplo a tus hermanos. O, no me decepciones, eres el mayor. Esas palabras, aunque no maliciosas, eran como pequeñas piedras que se apilaban en mi pecho día tras día, haciéndome sentir que nunca era lo suficientemente bueno. La única persona que realmente me veía, que realmente se preocupaba, era mi abuelo, Albert Lackey. Era un ex corredor de bolsa que había trabajado en Wall Street, donde experimentó los salvajes altibajos de su juventud. Después de jubilarse, regresó a Columbus, viviendo en una pequeña casa a pocas cuadras de la nuestra. El abuelo no era rico, pero tenía un tesoro de conocimientos y historias que yo siempre estaba ansioso por escuchar. Cada sábado por la tarde iba en bicicleta a su casa, me sentaba en el viejo sillón de su sala de estar y lo escuchaba hablar sobre sus días en Wall Street.
sobre las caídas del mercado y sobre personas que cambiaron sus vidas con una sola decisión correcta. Pame, decía con su voz cálida y firme, sus ojos iluminándose como si reviviera aquellos días. Invertir es como plantar una semilla. Tienes que elegir la semilla correcta, plantarla en la tierra, regarla y esperar pacientemente. A veces se necesita una década para que el árbol crezca, pero cuando da frutos, verás que todo el esfuerzo valió la pena. No entendía completamente lo que quería decir, pero me encantaba la forma en que me miraba, como si yo fuera alguien especial, no solo el hermano mayor o el niño que hace las tareas. El abuelo fue la primera persona que me hizo creer que podía lograr algo grande, aunque aún no sabía qué era. Aquellas tardes con mi abuelo fueron los momentos más preciosos de mi infancia. A menudo sacaba un viejo cuaderno de cuero gastado, sus páginas llenas de notas meticulosas sobre el mercado de valores. Este es nuestro secreto, se reía, bajándose las gafas por la nariz. Un día lo necesitarás. Me sentaba allí a los 13 años, escuchándolo explicar sobre acciones, bonos y cómo funcionaba el mercado. No lo entendía todo, pero podía sentir la pasión en su voz. Y plantó una semilla en mi corazón. Un sueño vago de que algún día podría hacer algo grande como él lo hizo una vez. Pero ese sueño en mis años de infancia era solo un débil parpadeo. En casa, seguía siendo el niño callado, haciendo todo para mantener feliz a la familia. Recuerdo una vez cuando tenía 15 años. Mis padres le compraron a Brody una bicicleta nueva porque sacó buenas notas en un examen de matemáticas. Me quedé en un rincón de la habitación, viéndolo andar alegremente por el patio, sintiéndome feliz por él y dolido por mí. Yo también había sacado buenas notas en ese mismo examen, pero nadie lo mencionó. Cuando le pregunté a mi madre por una bicicleta nueva, ella solo negó con la cabeza. Pame, ya eres mayor. Necesitas dejar que tus hermanos tengan su turno. No estamos hechos de dinero. Asentí, tragándome las lágrimas, y volví a trapear el piso. En esos años aprendí a permanecer en silencio. Aprendí a ocultar mis emociones, mis sueños e incluso mi dolor. No quería molestar a mis padres ni hacer que mis hermanos pensaran que era egoísta. Pero cada vez que oía a mis padres alabar a Brody o mimar a Ethan, mi corazón dolía. Me preguntaba, ¿realmente pertenezco a esta familia? ¿O solo soy una sombra, un hermano mayor invisible que existe solo para servir? A medida que entraba en mi adolescencia, el favoritismo de mis padres se hizo aún más evidente. A Brody lo enviaron a clases para superdotados. Ethan conseguía todos los juguetes que quería. No resentía a mis hermanos, pero comencé a sentir que no pertenecía. Quería ser visto por mis padres, ser amado como mis hermanos, pero eso parecía demasiado pedir. Recuerdo una noche cuando tenía 16 años, sentado en la mesa del comedor, escuchando a mis padres hablar sobre cómo Brody podría entrar en una universidad prestigiosa. Mi madre se volvió hacia mí, su voz suave pero afilada. Pame, tienes que esforzarte más. Eres el mayor. Tienes que dar el ejemplo. Simplemente asentí, pero por dentro quería gritar, lo estoy intentando. Yo también quiero ser amado. Solo mi abuelo me entendía. Él era el único que no exigía que diera el ejemplo o que cediera. Me veía como una persona, no como un rol. Me enseñó que el valor de una persona no está en lo que otros piensan, sino en lo que persigue persistentemente. Pame, dijo una tarde lluviosa mientras estaba sentado a su lado. No necesitas demostrarle nada a nadie. Mientras creas en ti mismo, el mundo tendrá que verte de otra manera. Esas palabras, aunque simples, se convirtieron en una pequeña llama en mi corazón. No fue suficiente para disipar la oscuridad de aquellos días ignorados, pero fue suficiente para mantenerme avanzando. No sabía entonces que, años más tarde, esa llama me llevaría a maravillas mucho más allá de mis sueños más salvajes. Pero en ese momento solo era un chico de 16 años viviendo en una familia donde siempre me sentí como el bicho raro. Y mi historia apenas comenzaba. Cuando cumplí 18 años, la vida comenzó a adquirir un tono de gris más pesado.
Me gradué de la secundaria con notas decentes, pero no lo suficientemente sobresalientes como para obtener una beca. Comencé a trabajar en un aserradero en las afueras de Columbus justo después de la graduación. Para mí, la universidad era un sueño lejano. Mis padres fueron sinceros al decir que no tenían suficiente dinero para pagar la universidad de los tres. Pame, eres el mayor. Tienes que hacer algunos sacrificios, dijo mi madre, sus ojos parpadeando con un toque de culpa antes de volverse rápidamente hacia Brody, que hablaba con entusiasmo sobre sus planes universitarios. Asentí como siempre lo hacía y permanecí en silencio. Pero en el fondo, me sentí abandonado. Brody pudo ir a la universidad. Easton era mimado. ¿Y yo? Yo tenía que trabajar. El trabajo era agotador. De sol a sol, serraba madera, cargaba pesadas cargas y me limpiaba el sudor de la frente en el calor sofocante del aserradero. La paga no era excelente, pero era suficiente para contribuir a los gastos de la familia. Cada mes le daba casi todo mi salario a mi madre, quedándome solo con un poco para el café de la mañana o para arreglar mi vieja bicicleta. Mis padres nunca preguntaron qué quería o necesitaba. Me agradecían superficialmente y luego volvían su atención a Brody y Easton. No los culpaba. Sabía que la familia necesitaba mi ayuda, pero cada vez que entregaba mis ganancias, sentía que estaba regalando un pedazo de mis propios sueños. Cuando tenía 21 años, Brody, con su mente aguda y su sonrisa encantadora, fue aceptado en una prestigiosa universidad de Ohio con una beca completa. Ese día, mi madre lo abrazó, sus ojos brillando de orgullo, mientras mi padre le daba una palmada en el hombro, diciendo, «Eres la esperanza de esta familia». Me quedé en un rincón de la habitación, aplaudiendo junto a todos los demás. Pero mi corazón se hundió. No era que estuviera celoso de Brody. Lo amaba y estaba genuinamente orgulloso. Pero no podía dejar de preguntarme, ¿y qué hay de mí? ¿Seré alguna vez la esperanza de alguien? Las cenas familiares eran cuando sentía mi invisibilidad de forma más aguda. Recuerdo una noche cuando tenía 23 años. La familia se reunió alrededor de la mesa del comedor. Brody, entonces estudiante de segundo año en la universidad, hablaba de su pasantía en una gran empresa. Mi madre escuchaba, sus ojos brillando, asintiendo con entusiasmo. «Me haces sentir tan orgullosa». Easton, de 18 años en ese momento, intervino presumiendo de un premio de baloncesto que había ganado en la escuela y sus planes de postular a una universidad prestigiosa. Mi padre se rió a carcajadas, golpeando la mesa. «Ese es mi chico. Tú y Brody sois el futuro de esta familia». ¿Y yo? Me senté allí en silencio, comiendo mi sopa fría, tratando de ignorar el vacío en mi pecho. Entonces mi madre se volvió hacia mí como si de repente recordara que existía. «Pame, ¿cómo va el trabajo en el aserradero? ¿Alguna posibilidad de un aumento?» Su voz era ligera, pero sabía que no estaba realmente interesada en la respuesta. Asentí y dije brevemente, «Está bien, mamá». Pero por dentro quería gritar que el trabajo me estaba aplastando, que llegaba a casa todos los días con las manos hinchadas y la espalda dolorida, que yo también tenía sueños, pero a nadie le importaba. Las comparaciones se hicieron aún más marcadas cuando Brody se graduó de la universidad. No solo obtuvo un título prestigioso, sino que también se casó con Alice, una mujer hermosa e inteligente de una familia adinerada. Alice rápidamente se convirtió en el centro de las conversaciones de mis padres. «Brody sí que sabe elegirlas», dijo mi padre, riendo a carcajadas en una reunión familiar. «Su familia tiene una mansión en los suburbios». Me senté allí, forzando una sonrisa, tratando de ignorar las miradas de lástima de algunas tías y tíos. Me miraban como si fuera un fracaso. El hermano mayor que no podía estar a la altura de su hermano menor. Easton, el más joven, no era menos deslumbrante. A los 24 años consiguió un trabajo en una empresa de tecnología con un salario altísimo. Conducía un coche elegante, vestía trajes caros y publicaba clamorosas fotos de viajes en las redes sociales. Cada vez que Easton llegaba a casa, mis padres se iluminaban como si fuera una celebridad. «Easton sí que sabe vivir», decía mi madre, admirando el nuevo reloj que él le había regalado. Mientras tanto, yo, con mi ropa de trabajo gastada, solo inclinaba la cabeza y terminaba el pan en mi plato. Mis hermanos no tenían la intención de herirme. Lo sabía.
pero a veces sus palabras descuidadas cortaban como cuchillos. Durante una cena, Brody me miró y dijo, medio en broma, medio en serio, Pame, ¿vas a seguir trabajando en el aserradero para siempre? ¿Por qué no vuelves a estudiar o buscas un trabajo mejor? Easton se rió entre dientes y agregó, sí, ahora es la era de la tecnología. Tienes que cambiar. Le di una leve sonrisa y dije, estoy bien. Pero cuando llegué a mi habitación, me senté en mi cama, mirando mis manos callosas, sintiendo que todo el mundo se burlaba de mí. No era de los que se rinden fácilmente, pero esos momentos me hicieron dudar de mí mismo. Me pregunté si estaba viviendo mi vida de manera incorrecta, si realmente era el fracaso que todos parecían pensar que era. Tenía casi 30 años, todavía vivía en una pequeña habitación en la casa de mis padres, todavía hacía trabajo manual y todavía me comparaban con mis brillantes hermanos menores. Me sentía como una sombra, tenue e invisible, existiendo solo para resaltar el éxito de los demás. Pero en esa oscuridad todavía había una pequeña chispa, mi abuelo. Él todavía estaba allí en su pequeña casa con el sillón gastado, todavía contándome historias sobre Wall Street, sobre la paciencia y sobre personas que superaron las dificultades para alcanzar la grandeza. Me miraba sin juicio ni comparación. Pame, dijo una tarde cuando lo visité, no necesitas ser como Brody o Easton. Tienes tu propio camino. No dejes que nadie te haga pensar que no eres lo suficientemente bueno. Esas palabras fueron como una brisa fresca soplando a través de mi alma en medio de los días sofocantes de trabajo en el aserradero y las miradas despectivas de mi familia. Hay una cosa que aún no he mencionado. Empecé a invertir en el mercado de valores cuando tenía 20 años. Comencé con una cantidad mísera, solo unos pocos cientos ahorrados de mi salario de trabajador. No tenía título, ni formación financiera, pero tenía a mi abuelo, mi primer y único maestro. Él me enseñó lo básico, cómo elegir acciones basándose en el valor de una empresa, cómo diversificar mi cartera para reducir el riesgo, sobre todo, cómo ser paciente. El mercado es como un caballo salvaje, dijo con su voz profunda y firme. Te derribarás si te apresuras, pero si aprendes a montarlo, te llevará lejos. El viejo cuaderno que mi abuelo había llenado de notas de sus años como corredor de bolsa en Wall Street se convirtió en mi brújula. Sus páginas amarillentas, cubiertas con una densa escritura en tinta azul, contenían la sabiduría de alguien que había capeado las tormentas del mercado de valores en los años 70 y 80. Escribió sobre cómo identificar empresas con potencial, cómo evitar que las emociones nublaran las decisiones y cómo mirar más allá de las fluctuaciones a corto plazo. Leí y releí ese cuaderno, añadiendo mis propias notas, sintiendo como si mi abuelo estuviera allí mismo, guiándome en cada paso. Las primeras acciones que compré fueron de pequeñas empresas, nombres a los que nadie prestaba atención. Las elegí basándome en lo que mi abuelo me enseñó. Busca empresas con fundamentos sólidos, buena gestión y precios de acciones infravalorados. No tenía mucho dinero, así que solo podía comprar unas pocas acciones a la vez. Cada mes apartaba una parte de mi salario, aunque fueran solo unas pocas docenas de dólares, para poner en mi cartera. Vivía frugalmente hasta el punto de la austeridad, sin fiestas, sin bares, sin ropa nueva, ni siquiera una comida fuera con amigos. Todo era por el sueño que creía que algún día florecería. Pero el mercado no era nada fácil. En los primeros años, mi cartera creció a paso de tortuga. Algunos meses obtenía unos pocos dólares de beneficio, pero otros, los precios de las acciones se desplomaban, dejándome sin dormir noches enteras. Recuerdo una vez cuando tenía 22 años, el mercado sufrió una fuerte caída debido a una crisis menor. Mi cartera perdió casi un tercio de su valor. Me senté en mi habitación, mirando la pantalla de mi teléfono, mi corazón latiendo con fuerza, mis manos temblando. Tentado a presionar el botón de vender, pensé en el dinero que había invertido en los días de trabajo agotador, y sentí que todos mis esfuerzos se estaban desvaneciendo. Fui en bicicleta a casa de mi abuelo, con el corazón apesadumbrado. Se sentó en su sillón, escuchando mientras yo desahogaba mis miedos, y luego me puso una mano en el hombro. Pame, dijo con calma, el mercado no es una línea recta. Es como el océano, con olas que suben y bajan. Si vendes ahora, perderás todo lo que has plantado. Sé paciente.
Lo miré a los ojos, vi la certeza en ellos y decidí aguantar. No vendí, aunque ver cómo el saldo de mi cuenta se reducía cada día me dolía el corazón. Pero mi familia no lo entendía. En las reuniones familiares, cuando hablaba de mis inversiones, mis padres solo sonreían con desdén. Pame, eres un soñador, dijo mi padre, su voz goteando sarcasmo. Tu abuelo trabajó en la bolsa toda su vida. ¿Y qué consiguió? Ni casa, ni coche de lujo. No tallas tu dinero por la ventana. Mi madre era más amable, pero sus palabras aún cortaban como un cuchillo. Deberías seguir el ejemplo de Brody. Busca un trabajo decente. Invertir es una apuesta, no es para alguien como tú. Incliné la cabeza, sin decir nada, pero por dentro sentía que estaba luchando solo. Mis hermanos eran aún más directos. Brody, ahora director financiero en la empresa de su suegro, a menudo se burlaba de mí. Pame, ¿por qué te molestas en invertir? Mírate, todavía viviendo en casa de mamá y papá, montando una bicicleta vieja. Y Stan, con la confianza de un joven exitoso, se reía a carcajadas. Ríndete, Pame. Invertir no te hará rico. Ahorra tu dinero y haz algo útil. Sus palabras, aunque quizás dichas a la ligera, me hacían sentir como un chiste a sus ojos. Las reuniones familiares se convirtieron en una fuente de temor. Me sentaba allí escuchando a Brody presumir de sus vacaciones europeas con su esposa, oyendo a Stan hablar del nuevo coche deportivo que se había comprado y viendo a mis padres sonreír con orgullo por sus exitosos hijos menores. Permanecía en silencio, comiendo con la cabeza gacha, tratando de ocultar el enrojecimiento de mis ojos. A veces quería levantarme y gritar que yo también lo estaba intentando, que tenía mis propios sueños. Pero no lo hice. Viví en silencio, como una sombra en la misma casa de las personas que amaba. Los años desde mis 20 hasta mis las 30 fueron una lucha. Pasé del aserradero a trabajar en una obra de construcción, donde el trabajo era aún más agotador pero pagaba un poco mejor. Todavía ahorraba cada centavo que podía para invertir, aunque fueran solo $10 al mes. Mi cartera crecía lentamente, pero no me rendí. Aprendí a mantener mis emociones bajo control, a mirar más allá de las fluctuaciones a corto plazo. Algunas noches pasaba horas estudiando los informes financieros de las empresas, tratando de descubrir joyas ocultas tal como lo hizo mi abuelo una vez. Pero la presión no solo venía del mercado. Venía de mi familia, de sus miradas despectivas, de sus palabras descuidadas pero afiladas. Mi abuelo seguía siendo mi único ancla. Incluso en su vejez todavía seguía el mercado, todavía me llamaba para discutir las acciones que había elegido. Estás en el camino correcto, decía, su voz más débil pero todavía llena de confianza. No dejes que el ruido de ahí fuera te afecte. Tienes el corazón de un verdadero inversor. Esas palabras eran el combustible que me mantenía en marcha, incluso cuando sentía que corría por un túnel sin luz al final. Pero entonces llegó la luz, no del mercado, sino de una mujer que entró en mi vida y lo cambió todo. Emily. Conocí a Emily cuando tenía 31 años en un seminario financiero gratuito en el centro de Columbus. No fui allí buscando oportunidades de inversión, sino simplemente para aprender más, para compensar el conocimiento que nunca tuve la oportunidad de adquirir en la universidad. Emily era una de las ponentes, una empleada de una firma de corretaje local. Era joven, solo unos años mayor que yo, pero la forma en que hablaba del mercado y de las tendencias emergentes irradiaba una confianza y una pasión de las que no podía apartar la vista. Después del seminario, reuní todo mi coraje para acercarme a ella. No tengo un título en finanzas, tartamudeé, pero quiero aprender. ¿Puedes recomendarme algunos libros? Emily sonrió, sus ojos brillando. No necesitas un título para entender el mercado, Pame. Solo necesitas curiosidad y disciplina. Veo eso en ti. Empezamos a hablar más después de eso. Emily era diferente a cualquier otra persona en mi vida. No me veía como un fracaso. No me comparaba con mis hermanos y no preguntaba por mi trabajo manual o la vieja bicicleta que montaba todos los días. Me veía como una persona con sueños y aspiraciones. Nos reuníamos en pequeñas cafeterías donde le contaba sobre mi viaje de inversión, las noches sin dormir cuando las acciones se desplomaban y mi abuelo, el hombre que me infundió confianza. Emily escuchaba sin juzgar y a veces sonreía y decía, «Eres realmente especial, Pame».
No todo el mundo puede ser tan paciente como tú. Un año después, cuando tenía 32 años, nos casamos. La boda fue sencilla, celebrada en una pequeña iglesia de Columbus con solo unos pocos familiares y amigos. Mis padres asistieron, pero pude ver un destello de decepción en sus ojos. Quizás esperaban que me casara con alguien como Alice, la esposa de Brody, con un trasfondo adinerado. Pero Emily no necesitaba riqueza para hacerme feliz. Fue la primera persona, además de mi abuelo, en creer en mí incondicionalmente. Después de la boda, nos mudamos, alquilando un pequeño apartamento en los suburbios. El apartamento solo tenía un dormitorio con pintura blanca desconchada y una ventana que daba a una calle ruidosa. Pero para mí era el paraíso. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un hogar de verdad donde no era el hermano mayor o el fracasado, sino solo Pame, el hombre que era amado. Emily no era solo mi esposa. Se convirtió en mi compañera en mi viaje de inversión. Con su experiencia en la firma de corretaje, tenía un ojo agudo para el mercado. Una noche, mientras estábamos sentados en el viejo sofá de nuestro apartamento, Emily abrió su portátil y me mostró un gráfico. Pame, dijo, su voz rebosante de emoción. La inteligencia artificial, la IA, está cambiando el mundo. Esta es la próxima gran tendencia. Si quieres dar un gran salto, invierte en ella. La miré, indeciso. Mi cartera, aunque de crecimiento lento, se había estabilizado a lo largo de los años. Las acciones que había elegido eran seguras, como me había enseñado mi abuelo, elige ladrillos sólidos para construir tu casa. Pero la IA era un campo nuevo y arriesgado, y no estaba seguro de tener el valor de dar el salto. Le llevé la idea de Emily a mi abuelo. Se sentó en su sillón, sus frágiles manos sosteniendo una taza de té, escuchando mientras yo le explicaba. Emily tiene razón, dijo, su voz firme pero constante. Invertir no siempre se trata de jugar a lo seguro. A veces tienes que salir de tu zona de confort para aprovechar una oportunidad, pero ten cuidado. Investiga a fondo y no pongas todos los huevos en la misma cesta. Asentí, sintiendo una oleada de energía recorrer mi cuerpo. El consejo de mi abuelo, combinado con la confianza de Emily, me impulsó a actuar. Decidí vender toda mi antigua cartera, las acciones que había mantenido durante 10 años, y verter el capital en empresas de IA. Esa decisión no fue fácil. Mi antigua cartera, aunque modesta, era el resultado de años de ahorro y paciencia. Venderla se sintió como cortar una parte de mí mismo. Recuerdo la noche antes de presionar el botón de vender, acostado junto a Emily, mi corazón latiendo con fuerza. Tengo miedo de estropearlo, susurré. Ella tomó mi mano, sus ojos suaves pero resueltos. Creo en ti, Pame. Has estado en el camino correcto durante una década. Este es solo el siguiente paso. Sus palabras fueron como un tónico calmante, estabilizando mis nervios. A la mañana siguiente, vendí toda mi cartera, reuniendo poco más de $15,000, la suma más grande que había tenido jamás. Lo invertí todo en acciones de empresas de IA. Nombres que estaban subiendo rápido pero que también eran tremendamente volátiles. Los primeros meses después de esa decisión fueron un torbellino emocional. Los precios de las acciones de IA oscilaban dramáticamente. Algunos días se disparaban, llenándome de emoción, pero otros se desplomaban, dejándome sin dormir. Recuerdo una semana en que el mercado bajó debido a un informe negativo sobre el sector tecnológico y mi cartera perdió casi el 20% de su valor. Me senté en nuestro apartamento mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Cuando Emily llegó a casa y me vio sentado allí, aturdido, me abrazó. Pame, has pasado por momentos más difíciles que este, dijo. Confía en nuestra elección. La miré, tomando fuerza de ella, y asentí. Creo en ti, añadió. Y esas 3 palabras se convirtieron en la llama que me calentó durante los días más oscuros. También llamé a mi abuelo contándole las fluctuaciones. Aunque su salud era frágil, todavía se tomó el tiempo para analizar conmigo. Has elegido la dirección correcta, dijo por teléfono, su voz temblando por la edad.
La IA es el futuro. Pero recuerda, Pame, el mercado nunca sigue tu voluntad. Mantén la calma y espera. Incluso me envió un largo correo electrónico enumerando lecciones de sus días en Wall Street sobre cómo manejar la volatilidad y mantener las emociones bajo control. Imprimí ese correo y lo pegué en su viejo cuaderno, un recordatorio de que no estaba solo. Pasaron 2 años y lo que sucedió después superó mis sueños más salvajes. Las acciones de IA comenzaron a dispararse. Las pequeñas empresas en las que había invertido, gracias a la exhaustiva investigación de Emily y la guía de mi abuelo, se convirtieron en gigantes de la industria. Para cuando tenía 34 años, mi cartera valía más de $9 millones. Recuerdo el día que revisé mi cuenta y vi ese número. Me senté en el sofá, mis manos temblando, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Cuando Emily llegó a casa, la abracé, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lo hicimos», susurré. Ella sonrió, abrazándome más fuerte. «No, tú lo hiciste. Yo solo caminé contigo». Menos de un mes después, Emily trajo noticias aún más grandes. Estaba embarazada, y no de un niño, sino de gemelos. Caí de rodillas al suelo, abrazándola, sintiendo que el mundo entero me sonreía. Por primera vez en mi vida, no solo sentía que estaba sobreviviendo, estaba viviendo de verdad. Llamé a mi abuelo de inmediato, mi voz ahogada por la emoción. «Abuelo, voy a ser padre. Y soy millonario». Se rió por teléfono, su voz frágil pero llena de alegría. «Sabía que lo harías, Pame. Siempre lo supe». Con el dinero de mis inversiones, decidí comprar una villa de 5 dormitorios en los suburbios de Dublín, Ohio. La casa tenía un exuberante jardín verde, una pequeña piscina que brillaba bajo el sol y costó solo $600,000, una ganga por su verdadero valor. Emily y yo nos mudamos, preparando un nuevo hogar para nuestros gemelos que pronto nacerían. Pero a pesar de mi riqueza, mantuve mi estilo de vida simple. Todavía conducía mi viejo coche, usaba ropa vieja y no alardeaba de mi fortuna. Solo Emily y mi abuelo sabían la verdad. Para mi familia, yo seguía siendo Pame, el hermano mayor silencioso que nunca triunfó a sus ojos. Pero en el fondo, sabía que había encontrado mi propio éxito. No por el dinero en mi cuenta, sino porque me atreví a creer en mí mismo. Me atreví a salir de mi zona de confort y me atreví a amar. Emily y mi abuelo fueron las únicas 2 personas que realmente me vieron, y eso era todo lo que necesitaba. No sabía que, solo unos meses después, una reunión familiar cambiaría la forma en que todos me miraban y mi historia pasaría a un nuevo capítulo lleno de drama y emoción. Era un día de otoño cuando tenía 35 años y toda la familia Lucky se reunió en la granja del tío Jean, el hermano menor de mi padre. El tío Jean era un granjero jovial, siempre con una camisa a cuadros y un sombrero de paja, con una amplia sonrisa que calentaba el corazón de todos. Su granja, ubicada en las afueras de Columbus, se extendía por campos dorados que brillaban bajo la luz del sol, con una gran casa de madera lo suficientemente espaciosa para que toda la familia extendida se reuniera. Estas reuniones eran una tradición donde mi abuelo, padres, hermanos, tías, tíos, primos e incluso vecinos cercanos del tío Jean comían, hablaban y presumían de sus logros. Pero para mí, estas ocasiones eran a menudo un desafío, un escenario donde siempre me empujaban a las sombras, sirviendo de telón de fondo para la brillantez de los demás. Emily y yo llegamos trayendo una bandeja de galletas caseras. Su receta, simple pero fragante. La casa del tío Jean bullía de risas y charlas. Las tías se afanaban en la cocina, preparando un festín de pollo asado, puré de patatas y pan de maíz, los platos familiares de la familia Lucky. Mi abuelo se sentó en un rincón de la sala de estar en un viejo sillón que el tío Jean había traído de su casa. Parecía más frágil que antes, su pelo blanco raleando, pero sus ojos todavía brillaban. Y cuando me vio, sonrió y me hizo un gesto para que me sentara a su lado.
Pame, susurró. Hoy será un día especial. No entendí lo que quería decir, solo sonreí y le tomé la mano, sintiendo el calor de su frágil agarre. La fiesta comenzó al atardecer, con la luz dorada de las linternas colgadas en el porche, iluminando el jardín. Todos se reunieron alrededor de una larga mesa de madera cubierta con un mantel a cuadros rojo y blanco. Mi padre, Roger, se sentó a la cabeza de la mesa con mi madre, Gloria, a su lado. Brody y su esposa, Alice, se sentaron cerca, ambos vestidos impecablemente como si hubieran salido de una revista de moda. Stan, el más joven, llegó tarde con un traje elegante, conduciendo su coche deportivo recién comprado, lo que provocó suspiros de los primos más jóvenes. Tías, tíos, primos y los vecinos cercanos del tío Jean estaban todos allí, creando una atmósfera animada, pero para mí, y llena de presión. Emily y yo nos sentamos en una esquina de la mesa, comiendo en silencio y charlando con algunos parientes. Traté de integrarme en el ambiente, pero en el fondo sabía que los momentos incómodos estaban por llegar. Y como era de esperar, llegaron antes de lo que pensaba. Mientras se servía el plato principal, mi padre levantó una copa de vino, su voz retumbando. Hoy es un día especial con nuestra familia reunida. Estoy orgulloso de mis hijos. Brody, con su brillante carrera y su feliz familia. Y Stan, el chico que está causando sensación en la industria tecnológica. La mesa estalló en aplausos, las risas llenaron el aire. Brody sonrió, levantando su copa en respuesta, mientras Stan guiñaba un ojo a los niños, haciéndolos reír. Yo aplaudí también, pero mi corazón se apesadumbró. Sabía que mi padre no había terminado y sabía lo que venía después. Efectivamente, se volvió hacia mí, su voz ligera pero afilada como una cuchilla. Pame, dijo, haciendo una pausa para dar efecto. 35 años y todavía alquilando con una esposa a punto de dar a luz. Los tiempos son difíciles, hijo, pero mira a tus hermanos como inspiración. Brody y Stan incluso han comprado casas de 2 dormitorios. La mesa estalló en carcajadas como si sus palabras fueran un tesoro de broma inofensivo, pero dolieron. Brody sonrió con suficiencia, dándome una mirada de medio lástima, medio burla. Sí, Pame, dijo, su tono casi condescendiente. Deberías invertir en algo más práctico como bienes raíces. Stan se rió a carcajadas, interviniendo. O al menos cómprate un coche nuevo. Montar esa vieja bicicleta te hace parecer tan patético. Incliné la cabeza, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. Esas palabras no eran nuevas. Las había oído cientos de veces en los últimos 15 años, pero esta vez golpearon como martillazos, haciendo difícil respirar. Emily, sentada a mi lado, me apretó la mano con fuerza debajo de la mesa. Pude sentir su ira en la fuerza de su apretón. Levantó la vista, a punto de levantarse y decir algo, pero yo negué suavemente con la cabeza, indicándole que se detuviera. No quería armar una escena, convertir la fiesta en una discusión. Estaba demasiado acostumbrado a permanecer en silencio, a tragarme mi dolor. Pero entonces una voz sonó, firme y autoritaria, cortando las risas. Era mi abuelo. Se levantó de su silla, en la esquina de la mesa, apoyándose en su bastón, su frágil figura irradiando una fuerza innegable. La habitación se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia él. «Estáis todos equivocados», dijo, su voz lenta pero afilada como una navaja, cortando el aire. Pame no está alquilando. Compró una villa de 5 dormitorios en Dublín, Ohio, con un jardín y una piscina, y su cartera de inversiones. Vale más de $10 millones. La mesa se congeló, el ruido de los tenedores y cuchillos cayendo sobre los platos resonó. La boca de mi madre se abrió, su copa de vino inclinándose sin que se diera cuenta en su mano. La cara de mi padre se enrojeció, sus ojos muy abiertos de incredulidad. Brody y Stan, que se habían burlado de mí momentos antes, me miraron como si fuera un extraño. Tías, tíos y primos susurraban entre ellos, sus ojos llenos de conmoción. ¿$10 millones? Murmuró un primo. ¿Cómo lo hizo Pame? Sentí la mirada de Emily a mi lado. No sorprendida, sino orgullosa. Ella ya lo sabía todo, y sonrió, apretándome la mano con más fuerza. Mi abuelo continuó, su voz resonando en la silenciosa habitación. Todos se han equivocado al subestimarlo.
Pame ha trabajado duro, ha sido paciente y ha construido algo que ninguno de ustedes podría siquiera soñar. No presume, no necesita la aprobación de nadie. Pero hoy quiero que todos sepan la verdad. Mi corazón latía con fuerza. Todos los ojos estaban sobre mí ahora, pero por primera vez, no con lástima o burla, sino con curiosidad, asombro y quizás incluso admiración. Respiré hondo, me levanté, mis piernas temblando ligeramente, pero mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente tranquila. No iba a decir nada hoy, comencé, mirando alrededor de la mesa, pero ya que el abuelo ha hablado, creo que debería explicarlo. Les conté mi historia, desde los días de trabajo duro en el aserradero, ahorrando cada centavo para invertir, hasta las noches sin dormir cuando las acciones se desplomaban. Hablé de las veces que mis padres se burlaron de mí, mis hermanos se rieron de mí y cómo me sentía como una sombra en nuestra familia. No culpo a nadie, dije, mirando directamente a los ojos de mi padre. Entiendo que mamá y papá querían que diera el ejemplo, que me sacrificara, pero yo tenía mis propios sueños y elegí mi propio camino. Hablé de mi abuelo, de su viejo cuaderno y de la filosofía lenta y constante que me guió durante los años más difíciles. Hablé de Emily, que creyó en mí, que se unió a mí en la aventura de la IA y me ayudó a hacer realidad mis sueños. No invertí para presumir, dije, mi voz suavizándose. Invertí para vivir fiel a mis valores, para demostrar que la paciencia y la disciplina pueden llevarte más lejos que cualquier atajo. La habitación estaba en silencio. Mi madre inclinó la cabeza, sus ojos rojos de lágrimas. Mi padre, que siempre me había visto como un fracaso, me miró con una extraña expresión, como si tratara de comprender al hombre que tenía delante. Brody y Easton ya no sonreían. Brody murmuró, «¿Tú, de verdad hiciste eso?» Easton, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras, mirándome con una expresión avergonzada. La atmósfera en la mesa había cambiado por completo. Aquellos que una vez se habían burlado de mí ahora comenzaban a hacer preguntas, queriendo saber cómo lo hice. Una tía aplaudió, diciendo, «Pame, eres el orgullo de esta familia». El tío Jean, con su amplia sonrisa, se levantó y me abrazó, exclamando, «Pequeño granuja, ¿por qué no me lo dijiste antes?» Las risas llenaron el aire, pero esta vez no eran burlonas. Estaban llenas de respeto. Emily me tomó de la mano, sonriendo. Mi abuelo me miró, sus ojos brillando de orgullo. Me senté, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. Por primera vez en mi vida, ya no era una sombra. Era Pamela-Lee, el hermano mayor, el esposo, el futuro padre de gemelos y el hombre que se atrevió a seguir sus sueños sin importar las probabilidades. La fiesta en la granja del tío Jean terminó con risas y charlas animadas, pero esta vez ya no estaba al margen. Me fui con una sensación de alivio, como si me hubiera recuperado a mí mismo después de años de ser ignorado. Pero la historia no terminó ahí. Unas semanas más tarde, una reunión inesperada abrió un nuevo capítulo, no solo para mí, sino para toda la familia. Un sábado por la tarde, mientras arreglaba la valla de madera en el patio trasero de nuestra nueva villa, sonó mi teléfono. Era mi abuelo. Su voz era débil, pero cálida como siempre. «Pame, ¿puedes venir a mi casa un momento? Hay algo de lo que quiero hablar». Me sorprendió. Rara vez llamaba con tanta urgencia. Me sequé el sudor de la frente, le dije a Emily que volvería pronto y pedaleé en mi vieja bicicleta hasta su pequeña casa en las afueras de Columbus. El camino familiar bordeado de arces rojos me transportó a mis días de infancia, cuando mi abuelo era mi única ancla. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a Brody y Easton ya allí. Brody estaba sentado en el viejo sillón de mi abuelo, sosteniendo una taza de café, su rostro pensativo, muy lejos de su habitual comportamiento confiado. Easton estaba apoyado contra la pared, con los ojos fijos en el suelo, su traje caro, luciendo fuera de lugar en la modesta habitación. Mi abuelo estaba sentado en su silla habitual, su cuaderno de cuero gastado sobre la mesa frente a él. El aire en la habitación era pesado, a diferencia de las animadas reuniones familiares del pasado. Sentí que algo significativo estaba a punto de suceder. «Siéntate, Pame», dijo mi abuelo, haciéndome un gesto para que me sentara a su lado. Acerqué una silla de madera. Mi curiosidad se agudizó. Brody me miró, ofreciendo una sonrisa forzada. Pame comenzó con vacilación. «Easton y yo queremos hablar contigo».
Istan asintió pero no dijo nada, frotándose las manos como si buscara las palabras adecuadas. Miré a mi abuelo, que sonrió levemente como si supiera que esto iba a suceder. Brody respiró hondo y comenzó. Pame, después de la fiesta en casa del tío Jean, he estado pensando mucho. Lamento las cosas que dije antes por todas las veces que me burlé de ti, diciendo que tu inversión no tenía sentido. Estaba equivocado. Su disculpa me tomó por sorpresa. Brody, el hermano menor confiado que siempre fue el orgullo de nuestros padres, ahora se sentaba ante mí con una expresión sincera, casi vulnerable. Ser yerno en la rica familia de Alice no es tan fácil como todos piensan, continuó, bajando la voz. Mis suegros tienen altas expectativas. Quieren que tenga éxito, que gane mucho dinero, que sea digno de su hija. Todos los días tengo que mantener esta imagen perfecta. Un esposo exitoso, un ejecutivo financiero sobresaliente. Pero, ¿sabes qué, Pame? Estoy agotado. No tengo libertad ni control sobre mi vida. Todo lo que hago tiene que ser aprobado por la familia de mi esposa. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Miré a Brody, viéndolo abrirse de una manera que nunca antes había visto. Siempre fue el hermano deslumbrante con una casa hermosa, un coche de lujo y vacaciones lujosas. Pero ahora veía a un Brody diferente, uno atrapado en su propio éxito. Quería decir algo, pero Brody levantó una mano, indicando que no había terminado. Te miro y me doy cuenta de que has hecho lo que yo no me atreví. Has vivido fiel a ti mismo. No has perseguido las expectativas de nadie. No has fingido. Quiero aprender eso. Quiero aprender a invertir, no para hacerme rico, sino para tener libertad. Antes de que pudiera responder, Istan habló, su voz como si hubiera estado conteniendo esas palabras durante demasiado tiempo. Pame, yo también lo siento. Siempre pensé que era mejor que tú porque tenía un buen trabajo, dinero, un coche bonito. Pero, ¿sabes qué? Mi trabajo en la empresa de tecnología no es lo que he presumido. Hizo una pausa, sus ojos evitando los míos como si luchara por admitir la verdad. Es un entorno despiadado. Trabajo 16 horas al día, siempre bajo presión para superar a mis colegas, para cumplir los objetivos. A mi jefe no le importa quién soy, solo los resultados. Algunas noches me siento en mi coche, sin querer ir a casa porque no sé si mañana todavía tendré trabajo. No estoy seguro de mi futuro, Pame. Siento que estoy corriendo en una cinta, yendo tan rápido como puedo, pero no sé hacia dónde me dirijo. La confesión de Istan me atravesó el corazón. El hermano menor, siempre radiante, siempre apareciendo con una sonrisa confiada e historias jactanciosas. Ahora parecía tan frágil. Me di cuenta de que, aunque una vez había envidiado el éxito de mis hermanos, ellos llevaban sus propias cargas, presiones que no había visto. Te oí hablar en la fiesta, continuó Istan, sobre cómo invertiste, cómo fuiste paciente. Quiero aprender eso, Pame. Quiero algo en lo que confiar, algo que no esté controlado por mi trabajo u otras personas. Miré a mis hermanos, sintiendo cómo se desmoronaba el muro invisible entre nosotros. Durante años había pensado que yo era el que se quedaba atrás, el despreciado. Pero ahora veía a Brody y Istan, exitosos a los ojos de los demás, luchando con su propio dolor. Miré a mi abuelo, que asintió levemente como diciendo, este es tu momento de hacer lo correcto, Pame. Respiré hondo y hablé. Brody, Istan, no estoy enfadado con vosotros. Sé que no teníais la intención de herirme y me alegro de que estéis aquí queriendo compartir y aprender. No soy un experto, pero os ayudaré igual que el abuelo me ayudó a mí. Me volví hacia mi abuelo, sonriendo. Creo que al abuelo le encantaría enseñarnos a todos de nuevo. Mi abuelo se rió, su voz débil pero llena de emoción. Así es, mis nietos. Soy viejo, pero todavía me queda suficiente para enseñar algunos trucos. Empujó el cuaderno de cuero gastado sobre la mesa, abriéndolo en una página llena de escritura densa. Invertir no se trata solo de dinero, dijo, sus ojos brillando como cuando yo era un niño. Se trata de paciencia, disciplina y creer en uno mismo. ¿Queréis aprender, chicos? Bien.
Pero recordad, este no es un camino fácil. Tenéis que estar preparados. Brody y Ethan asintieron, sus ojos llenos de determinación. Sentí una nueva conexión entre nosotros, como si realmente nos estuviéramos entendiendo por primera vez. Mi abuelo comenzó a explicar, como lo hizo una vez conmigo, sobre la elección de acciones, el análisis del mercado y el control de las emociones. Yo intervenía, compartiendo lecciones de mis propios fracasos y éxitos, especialmente mi cambio de rumbo con las acciones de IA. Brody tomó notas cuidadosamente mientras Ethan, aunque todavía un poco tímido, comenzó a hacer preguntas agudas. Esa tarde transcurrió con historias, lecciones e incluso risas. Por primera vez sentí que no era solo el hermano mayor, sino un verdadero hermano, alguien en quien mis hermanos confiaban y respetaban. Al atardecer, nos sentamos alrededor de la pequeña mesa del comedor en la casa de mi abuelo, comiendo las galletas de Emily y bebiendo té. Mi abuelo nos miró a los tres, sonriendo. «Estoy orgulloso de vosotros, chicos», dijo, su voz ahogada por la emoción. No por el dinero, sino porque estáis encontrando formas de vivir fieles a vosotros mismos. Mientras volvía a casa en bicicleta, mi corazón se sentía más ligero que nunca. Ya no era una sombra, pero tampoco necesitaba brillar más que mis hermanos. Éramos hermanos, cada uno con su propio camino, y ahora caminábamos juntos con mi abuelo guiando el camino. Sabía que el camino por delante para Brody y Ethan no sería fácil, pero creía que encontrarían su libertad tal como yo la había encontrado. Y yo estaría allí no solo como el hermano mayor, sino como su compañero. Los meses siguientes a la reunión en casa de mi abuelo introdujeron mi vida en una nueva fase llena de luz y esperanza. Emily dio a luz a nuestros hijos gemelos, Lucas y Liam, en un frío día de invierno cuando los primeros copos de nieve cayeron en el jardín de nuestra villa en Dublín, Ohio. Estuve en la sala de partos sosteniendo la mano de Emily, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras escuchaba los primeros llantos de nuestros hijos. Eran pequeños, rosados y frágiles, pero en sus ojos cerrados vi un mundo completamente nuevo abrirse. Emily, agotada pero sonriente, susurró: «Lo logramos, Pame». Le besé la frente, sintiendo una felicidad que nunca antes había conocido. Nuestra villa de 5 dormitorios rápidamente se convirtió en un verdadero hogar. Pasé los fines de semana arreglando la casa, repintando las paredes de la sala de estar y construyendo un pequeño columpio en el jardín para que Lucas y Liam lo usaran cuando crecieran. Emily, a pesar de estar ocupada con los gemelos, todavía encontraba tiempo para seguir el mercado de valores conmigo. Nuestra cartera de inversiones continuó creciendo, pero ya no estaba obsesionado con los números. El dinero para mí ahora era solo una herramienta para garantizar la seguridad y la felicidad de mi familia. Todavía conducía mi viejo coche, vestía ropa sencilla y vivía fiel a mí mismo, como mi abuelo me había enseñado desde joven. Brody y Ethan, como prometieron, comenzaron a aprender sobre inversiones con seriedad. Brody me llamaba los fines de semana preguntando sobre el análisis de informes financieros o la elección de acciones a largo plazo. Abrió una pequeña cuenta de inversión, comenzando con empresas de tecnología de tamaño mediano. Y por primera vez lo vi emocionado por algo no relacionado con complacer a la familia de su esposa. «Pame, estoy empezando a entender por qué fuiste tan paciente», dijo Brody durante una reunión, su voz llena de gratitud. Invertir no se trata solo de dinero, se trata de sentir que tienes el control de tu propia vida. Ethan progresó más rápido de lo que esperaba. Con su mente rápida, se sumergió en la investigación de nuevas tendencias, particularmente en blockchain y energía renovable. Una vez, me envió un largo correo electrónico enumerando acciones potenciales, preguntando: «¿Qué piensas de estas? Quiero probarlas». Me reía a carcajadas al leerlo, recordando mis propios días ansiosos cuando entré por primera vez en el mercado. Mi abuelo y yo nos reuníamos a menudo con Brody y Ethan, dando clases de inversión en su casa. A pesar de su salud en declive, mi abuelo seguía siendo un apasionado. Su cuaderno de cuero gastado, siempre abierto sobre la mesa, un símbolo de paciencia y fe. Mis padres también comenzaron a cambiar. Después de la fiesta, en casa del tío Jean, me llamaban más a menudo preguntando por mi vida, por Emily y los gemelos.
Un día, mi madre visitó la villa y se quedó asombrada ante el exuberante jardín y la piscina reluciente. Pame, dijo, su voz ahogada por la emoción. Lamento no haberte visto. Me equivoqué al pensar que no eras lo suficientemente bueno. La abracé, diciéndole que no se lo reprochaba. Mi padre, aunque menos hablador, comenzó a mostrar respeto. Me preguntó sobre el mercado de valores e incluso buscó mi consejo sobre su fondo de jubilación. Por primera vez en mi vida, sentí que mis padres me veían como su hijo, no solo como el hermano mayor que tenía que sacrificarse. El punto culminante de la historia llegó en la celebración del primer mes de Lucas y Liam. La celebramos en la villa, invitando a toda la familia extendida. Mi abuelo, padres, Brody, Stan, el tío Jean, tías, tíos y todos los hijos de los primos. El jardín estaba decorado con globos y linternas. La mesa estaba cargada de pasteles, frutas y platos que Emily y yo habíamos preparado. Las risas de los niños resonaban por todas partes, mezclándose con la música suave de los altavoces exteriores. Lucas y Liam, vestidos con mamelucos azules, yacían en sus cunas, sus grandes ojos redondos observando curiosamente a la multitud. Mi abuelo, aunque dependía de su bastón, era el alma de la fiesta. Se sentó en el sillón que había traído de su casa contando a los niños historias sobre sus días en Wall Street. Brody y Stan, ahora más unidos que nunca, me ayudaron a asar carne y a mezclar ponche de frutas, bromeando mientras trabajaban. Pame, ahora lo entiendo, dijo Stan, señalándome con una sonrisa. Estoy aprendiendo a ser un hermano mayor. Toda la familia estalló en carcajadas y por primera vez sentí que éramos verdaderamente una familia. Sin más distancia, sin más comparaciones. Al atardecer, me quedé en el jardín observando a todos reunidos, escuchando la risa del tío Jean, el canto de las tías y el suave llanto de Lucas mientras Emily lo levantaba. Sentí una felicidad completa, como si cada dificultad que había soportado me hubiera llevado a este momento. Mi abuelo me miró desde la distancia, sonriendo, y supe que él también lo sentía, que las semillas que había plantado en mí habían florecido. No solo para mí, sino para toda la familia. Cuando la fiesta terminó, me senté con mi abuelo en el sillón, con los gemelos dormidos en su habitación. Me tomó la mano, su voz temblando. Pame, sabía que lo lograrías y estoy orgulloso de que lo hayas hecho, no solo por ti, sino por aquellos a quienes amas. Lo abracé, las lágrimas corriendo por mi rostro. Gracias, abuelo, dije. Todo es gracias a ti. Mirando hacia atrás en mi viaje, me he dado cuenta de que el éxito no se trata de los números en tu cuenta bancaria o el reconocimiento de los demás. El éxito es libertad, libertad para vivir fiel a tus valores, para amar y ser amado, para construir una vida significativa. Mi consejo, si os gustaría escucharlo, es ser paciente y creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. A veces, la perseverancia silenciosa es el arma más poderosa. Y recordad, como me enseñó mi abuelo, invertir es como plantar una semilla. Tienes que esperar a que el árbol crezca, pero cuando da frutos, cada esfuerzo vale la pena. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos vemos allí.